8 6 minutos. Desde la campaña electoral se ha estado hablando de reformas y con énfasis en la reforma fiscal, parte de una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, figura como pacto fiscal. Pero se han hecho muchos planteamientos, se están rodando propuestas, algunas reales, otras inventadas. El presidente ha hablado de consensuar con la oposición y con grupos sociales empresariales, reformas en sentido general. Desde la oposición política parece que no van a estar presentes a partir de lo ocurrido en las últimas 72 horas. Pero bueno, hay una institución que siempre ha participado con propuestas importantes, interesantes. Y en esta ocasión tienen propuestas, son propuestas a discutir. Es el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, que tiene sus propuestas. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de conversar con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo de la CRES, para conocer en detalles y ver qué opinan también de otro conjunto de propuestas. Buenos días, bienvenido, licenciado. Buenos días, gracias, Cristian, por la invitación. Gracias por venir, gracias por venir. En sentido general, ¿cuál es la propuesta de CRES sobre la reforma fiscal? Esos elementos fundamentales de la propuesta. La propuesta no es la primera vez que la presentamos. La primera versión data del 2015, cuando empezamos a trabajar con Francisco Canaguate. Francisco Canaguate, por quienes no lo conocen, es un experto tributario que jugó un papel trascendental en la reforma del 1992, la reforma tributaria que dio origen al Código Tributario que hoy tenemos en República Dominicana. O más bien, la base, porque el Código Tributario ha sido transformado en muchas ocasiones con lo que comúnmente se le han llamado parchos o parches. El CRES, en esta nueva versión, esta versión actualizada de esa, reitero, de esa reforma que venimos presentando desde entonces, pues lo que trata o mantiene el mismo espíritu de siempre de simplificación del Código Tributario con los siguientes objetivos: disminuir los incentivos a la evasión, a la elusión y a la informalidad. En el sentido general, disminuir los incentivos. Cuando hablo de incentivos en economía, lo que uno habla de incentivos es aquellos factores que motivan, que hacen que la gente tienda, por ejemplo, a eludir. Eludir, por si quien no lo sabe, es acogerse a lo que le permite la ley para usted disminuir su carga tributaria. Pero eso tiene un costo. Usted necesita contratar personas, asesores que lo ayuden a hacer eso. El Código Tributario de la República Dominicana, tal y como está diseñado, tiene factores que ayudan a que eso suceda. Además de mantener a muchos emprendedores, y también lo vemos por la parte laboral, a muchos empleadores y empleados que prefieren hacer transacciones fuera de la formalidad. Más del 45% de los empleados en República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas oficiales, están en la informalidad. Entonces, la propuesta del CRES busca primero esos principios. Entonces, en consecuencia, ¿qué propone? Que busquen lo fiscal, que es lo que más se discute. Bueno, lo fiscal lo que procura es que se incrementen las recaudaciones, pero que sean sostenibles, que esto no sea un parcho. Y no nos gusta llamarles reforma, porque reforma en este país lo que ha sido esa palabra un eufemismo, para no decirle a la gente te vamos a incrementar, te vamos a extraer más dinero por medio de más tasas impositivas de las figuras existentes o la creación de nuevas figuras existentes, como pasó con la ley 253-12, la última llamada reforma que se empezó a implementar en el 2013. Entonces, esto es una simplificación del sistema tributario, una nivelación de la carga del sistema tributario y una nueva senda. Bueno, más discutimos la parte fiscal, pero en sentido general generaría una nueva senda de
de desarrollo para República Dominicana, porque crearía, como contribuyó el Código Tributario en el 92, a que tengamos mayores inversiones en República Dominicana en la formalidad. Inversiones que agreguen más valor y que en consecuencia contraten a más personas con mayores ingresos. Los detalles lo podemos ir hablando. Es bueno ver los detalles. Pero uno nota que los partidos, los políticos, dependiendo si están en el gobierno o oposición, tienen posiciones diferentes. Hace unos años había un líder que decía, mira, si disminuimos la corrupción, se van 130 mil millones al año y ahí no hay que hacer reformas. El que estaba en la oposición en ese momento decía que sí. Ocurre que han cambiado los roles. En el 8 hubo un aplazamiento de reforma, en el 12 Dani López ejecutó parcialmente, incluso hubo aprobaciones que al final no se ejecutaron. Siempre el momento político como que frena. Luego PRM, la oposición decía una cosa. Ahora vimos en la campaña electoral cómo hubo argumentos en el sentido de que se disminuye la nómina y la corrupción, hay que hacer reformas, en fin. Hay que buscar dinero, nos quejamos del endeudamiento brutal, pero nadie quiere ser tocado. Entonces, bueno, las exenciones, se quejan uno de turismo, por ejemplo, zonas francas. Nosotros los de clase media echamos el grito y nos ponemos los guantes. Y entonces usamos un argumento que parecería fácil de que si hay una evasión de 50 y tantos o 40 y tantos, pero altísima. Depende de cuál de los impuestos tú tomes. Si lo tomas el impuesto sobre la renta, anda por encima del 60. Si tomas el ITEVI, que debería llamarse IVA, por encima del 40. Si estoy tan cargado como si tú eres de clase media, pero busquen eso. Entonces, como que a veces nos enchivamos en estas partes y dependiendo si se está en la oposición, me refiero ahora a partidos políticos, asumo un acomodo en un lugar o voy al otro, llamo al sacrificio. Entonces, en el contexto actual hay un partido que puede hacerlo solo, ha llamado al consenso, siempre es importante la participación de todos, pero una reforma fiscal o pacto o reforma tributaria siempre deja muchos daños colaterales y nadie quiere cargar con un mínimo de responsabilidad. No necesariamente, depende de cómo se haga, y ahí quiero volver atrás. Tú mencionabas el 2012, pero yo hace un rato mencioné la ley 253-2, si ustedes se recordarán. Sí. Esa es la peor de todas las modificaciones que hemos tenido tal vez en la vida republicana del país. Sí, porque ustedes se acordarán. Deme los titulares de lo que... Titulares, bueno, se incrementó el impuesto sobre la renta, aunque luego se volvió a bajar la tasa de 27, se subió la tasa del ITEVI de 16 a 18, se creó una nueva tasa al 16, que se prometió que luego se bajaría para algunos bienes, si se alcanzaba cierto nivel de recaudaciones. Se distorsionó más el sistema tributario, por ejemplo, gravando los intereses o los ingresos que se generan por el ahorro. Tenemos una política de Estado, de bancarización. Queremos que todo el mundo, esa clase media que tú mencionabas, esté más bancarizada, pero se le impuso un impuesto. En fin, se me van a escapar, pero se crearon distorsiones que hay que corregir. Y luego tú dices, no se han hecho transformaciones, pero sí se hacen por la vía administrativa. Y por leyes se hacen, ¿qué se hace? Se recurre a las llamadas amnistías. Y la última que se hizo fue el año pasado, y se procuró recaudar más de 10,000 millones con esa amnistía. Por otro lado, se piden adelantos. ¿Y se logró? Sí, se logró. El año pasado fueron 35,000 millones, que se sepa, solamente de adelantos que se tomaron, más los 10,000 y pico de la amnistía. Sí, Don Miguel, pero el desafío es grande. El pacto fiscal ha sido postergado, todo el mundo le huye, mientras tanto el endeudamiento crece y ya como que está llegando la hora en que como que ya hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que me gustaría, porque ustedes sí que viven el día a día
de la economía, son unos estudiosos de lo que ha pasado en la economía dominicana en los últimos 50 años, con lujo de detalles. Pero, por ejemplo, hablemos de un elemento fundamental, la revisión una a una de las exenciones, ¿no? Cuáles se pueden mantener, cuáles no, cuáles ustedes consideran que son fundamentales, cuáles ya se pueden cambiar. Pero también hay datos que preocupan mucho, y lo ofreció ayer el Diario Libre. 57% de las empresas que cobran el ITEVIS no lo pagan. El 56.8% de los trabajadores son informales. Es decir, cuando tú a mí me hablas de impuestos y de reformar, tú me estás hablando te digo ahora, de un 43.2% que somos los formales. Porque los informales no les va a tocar gran parte de eso. El último dato es 45, de acuerdo pero por ahí anda. De los formales, de las empresas que están formales y deben pagar el ITEVIS, resulta que solamente el 43% paga el ITEVIS. Pues dice que el 57% que cobran el ITEVIS se quedan con él. Si tú quieres le pones matices, aumenta. Sí, lo que te quiero decir es que estas son cosas graves. Sigo por ahí. Viene la tentación de los impuestos regresivos, la tentación de, bueno, sube el ITEVIS. Tú quieres 10 mil millones de pesos más, súbele un punto al ITEVIS, por ejemplo. Esa es una tentación para los gobiernos, pero son asuntos regresivos que pueden fomentar la inequidad, porque tú sabes mejor que yo lo que son los impuestos regresivos. Entonces, seguimos con las tentaciones. Bueno, señor gobierno, perfecto, usted necesita recaudar más. Y la calidad de su gasto, porque aquí hay gente que nunca ha trabajado en el Estado, que por un asunto de relaciones primarias o políticas o lo que tú quieras, le dan, por ejemplo, una pensión o instituciones de funciones duplicadas. O sea, tú agarras el Estado, o sea, antes de tú quitarme a mí como empresario pequeño o grandísimo, señor gobierno, vamos a sentarnos a ver para que tú me justifiques esta locura de tu gasto. No, para no hablar de los niveles de evasión que son de espanto y brinco, más la elusión. Ante este panorama, ¿qué ustedes plantean? Tú has mencionado muchísimas cosas que se pueden abordar una a una, y vamos a dilatar un tiempito. Lo primero, bueno, yo no sé si empezar por lo último o lo primero que mencionaste. Vamos a ver. Tú hablabas de la informalidad. Sí. Y yo dije al principio, bueno, este planteamiento procura reducir los incentivos para que las empresas, los emprendedores y los trabajadores, porque el trabajador va a buscar la forma de obtener un trabajo, y si no es en la informalidad, el 45% no lo estuviera ahora mismo, no estuviera recibiendo un ingreso mensual. Y la ilusión y la evasión. Y mencionabas un número de un porcentaje de empresas que deberían estar pagando ITEVIS de acuerdo a esa nota de prensa. El 57% no paga el ITEVIS. El CRES fue la primera institución que empezó a hablar desde el 12 de ir ampliando las bases del ITEVIS. Y fuimos criticados. Y podemos seguir siendo criticados, pero si tú te pones a ver las conversaciones que se están teniendo desde la semana pasada, los economistas, ya parece que hay un consenso entre ellos aceptando que quien diseñó el ITEVIS, quien lo creó, lo perfeccionó, fue un francés en el año 1952. El ITEVIS, como debiera llamarse, es IVA. Empezó impuesto al valor agregado, que como se le conoce en todos los países. ¿Ustedes saben por qué se llama ITEVIS aquí? ¿Por qué? Porque en un momento se quiso implementar este impuesto, hubo oposición, y en unas navidades, por ahí por el 22 de diciembre, si no me falla la memoria, se introdujo de nuevo en el Congreso con otro nombre. Y así surgió... Diferencias. Exacto. Ya no le llamamos IVA porque supuso la gente vamos a ese impuesto, y vamos a llamarle ITEVIS entonces. Entonces,
¿Tenemos tiempo? ¿Vamos a una pausa? No. Ah, ok, no. Espérese que no, no, que yo le quiero preguntar, no, es que... Esas exenciones... Que estoy arretando, No, señor lo que pasa es que ella va a Collado. entrar, pero quedan algunas de las preguntas usted de está Pablo. atrás. No, pero es que Pablo me tiró cosas que vamos a durar aquí porque son media hora. Esos son elementos para que tú lo tomes en cuenta Ok. a la hora de A explicar la hora de la una propuesta de respuesta ustedes. completa. No, perfecto. Sí. Entonces, continúo con el tema del IVA, que es como debe llamarse. Y hablaba del creador del IVA. En Francia es donde primero se crea o se implementa el IVA en los años 50. Él dijo, el cáncer del IVA son las exenciones. Y parece que ya lo están entendiendo, como te decía, personas que están opinando en estos días. El IVA hay que extenderlo, hay que ampliar la base. Y tú vas por ahí, no solamente evitar evasión, sino que vas a nivelar la carga y vas a reducir costos. Y yo voy a explicar por qué. Y un único monto. Una única tasa, gracias Única por la tasa. pregunta, pero de forma gradual. La propuesta de CRES es llegar las tasas que están en 18 y 16 ahora mismo y los bienes exentos, porque aquí no hay tasa cero, son bienes exentos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para el tema de las evasiones, se nivelen al tercer año en una tasa de 10. O sea, esta propuesta, así como en el 92 se bajó el impuesto sobre la renta de 46 a 30 en un año y luego se llevó a 25 al tercer año, pues esta propuesta parte de ahí. Vamos a hacerlo gradual y que las autoridades se sientan en confianza de que esto de verdad le va a generar más ingresos. Tú tienes una base de ITEVIS exenta. ¿Qué quiere decir exento? Que yo no tengo ni siquiera que registrarlo a una tasa cero. Y tú tienes en un establecimiento conviviendo bienes al 18, al 16 y otros que están exentos. Eso cualquiera te puede analizar que se puede prestar a muchas cosas. Señor Collado. Sí, ya. No he terminado. Ok, Porque es que Pablo me tiró muchísimas Pero cosas. vamos a pero precisar. ya, Si usted quiere pero hacer vamos. una pausa, vamos a redondear, pero para vamos, ir a la Vamos pregunta. a nuestro invitado, pero yo di los elementos para una respuesta Claro. contundente. Tómese su tiempo. No, es que hay para mucho. Tú me hablaste de exenciones, me hablaste de elevación Pero del es para, ITEVIS, son elementos que te pedí que tomaras Para en una respuesta cuenta global. para entonces. Voy Ya a- veo, por ejemplo, que voy tu desarrollando, opinión sobre voy ITEVIS, por desarrollando, ejemplo, voy desarrollando. la voy calidad del desa- gasto. Ese es Déjeme importantísimo. colocar Esa otro fue la elemento. última que me Aunque usted mencionaste. diga, aunque usted pueda decir, Más. lo de más es más. Lo que pasa es que en la campaña también se habló, pero lo que quieren es, mira, te van a aumentar los huevos y la comida, que es un tema de cuando todo es afectado, que ya están caros, por cierto. ¿Quiénes son? Adelante. Y esto es muy bueno que otros economistas lo hayan dicho también recientemente. ¿Quiénes creen ustedes que son? El ITEVIS no es regresivo, es progresivo. ¿Por qué? Porque los quintiles mayores, cuarto y quinto, son los que más pagan, pero también son los que más tienen exenciones. Son los que más se están beneficiando de las exenciones en su consumo. Y los más bajos que no se Y lo- benefician de las exenciones, entonces en el planteamiento En de el, plan- ustedes y otros en el economistas, planteamiento es que, lo debería, graben. que debería hacerse, Ujú. perdón que te interrumpa, y ya digo, qué bueno que estamos llegando a un consenso, porque reitero, si no ampliamos la base del ITEVIS, van a seguir las evasiones, no solamente por el ITEVIS, sino por el impuesto sobre la renta, porque son ventas que no están llegando al impuesto sobre la renta, no se están registrando, muchas de ellas, porque hay un incentivo a hacerlo. Y en consecuencia no llegan a la base abajo de tributación. Entonces, para tal vez la preocupación que te viene a la mente, que es normal, es totalmente normal, válida, es entonces los quintiles más bajos, ¿qué se haría? Bueno, lo que hemos planteado y otros lo han dicho, se le compensa con la aplicación del ITEVIS. Pero ojo, esta propuesta es integral. Esta propuesta no solamente va bajando gradualmente y ampliando bases, sino que elimina una serie de otros impuestos distorsionadores. Mencioné algunos ahorita, como el del ahorro. Vamos a mencionar otros si hay tiempo. Y tú vas a tener una economía de más bajos costos. Y en el neto, tú vas a tener un beneficio.
Pero vamos a decir que tú haces un análisis meramente estático. Se compensan. Señor Collado, estamos conversando con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Dos cosas. Primero, ya se ha consensuado con los sectores que inciden, empresarios, sector, vamos a decir que gremial, que aquí no es, ¿verdad? Ya no es como antes. Con los diferentes sectores ya previamente se ha consensuado los puntos para la reforma fiscal. Dos, hubo un momento en el que se supeditó cualquier tipo de reforma a una reforma, a un pacto eléctrico. Va a volver a suceder de este modo, y también el temor que tiene la clase media a que cuando suceda esto de una nueva reforma fiscal, ella resulte más afectada negativamente. Vamos por partes. Sí. Bueno, ¿quiénes han consensuado? Bueno, no sé. Las autoridades están tratando de buscar un consenso. Consenso es difícil encontrarlo. Nos vamos a la ley, al Código Tributario de 1992, el gobierno estaba dividido. Habían dos facciones, una por Hacienda, una por lo que en ese momento se llamaba el Secretariado Técnico de la Presidencia, que hoy sería el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y tuvo que intervenir Balaguer. Balaguer tenía un asesor fiscal en ese momento que le decía que las recaudaciones iban a caer si bajaba el impuesto sobre la renta, a las tasas que se bajaron, y todo lo contrario. Al tercer año se incrementaron. Entonces el consenso va a ser difícil. Y usted va a tener sectores aquí que se van a oponer a que se graben más productos o que se incluyan, que están exentos ahora mismo, no porque son defensores de los más desprotegidos, no, porque van a estar defendiendo sus intereses porque conviene estar vendiendo bienes exentos. Y ojo, esto es importante que lo tenga en cuenta la gente que nos está escuchando y viendo. Cuando usted compra un bien exento, usted no es verdad que no le está incidiendo el IVA o el ITEVIS ahí. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto en cascada. Entonces, cuando alguien compra un bien intermedio que pagó ITEVIS para producir, para posteriormente vender ese bien que usted compra exento, pues esos ITEVIS fueron adelantados, fueron pagados, pero no lo puede compensar, porque el bien al final está exento y tiene que asumirlo. ¿Pero ustedes quieren que lo asuman ellos? No. El costo se traspasa una buena parte al consumidor final. Sí. Esta economía es más cara por eso. Entonces, no es verdad que no estamos pagando ITEVIS. O sea, no se le transparenta, pero en economía hay una cosa que se llama incidencia tributaria. Entonces, ¿sobre quién incide? Es sobre el consumidor, también sobre los trabajadores. Y bueno, un escrito sobre el tema. Tú tenías otros temas, sí. Y no quiero que dejarte... El temor de la clase media de ser el temor de la clase media, el temor de la clase media es que si... Pica carne, la comida de pica carne. Es que, bueno, hay quienes dicen no se pueden bajar las tasas, no hay temor, igual que lo hubo en los 90 y es entendible, porque aquí en la psiquis del ciudadano, en la psiquis de tomadores de decisiones y todavía de algunos economistas, no comprenden que si usted hace una modificación de este tipo, ampliando bases y buscando los mecanismos para que no hayan esos escapes, esos vasos comunicantes, por ejemplo, como lo que hay en el ITEVIS, usted va a recaudar más. Entonces la gente, la reforma del CRES no es para penalizar, al contrario, es para nivelar la carga y que se baje. Final. Proteger un poco a la economía política, porque hay un problema serio, y es que, primero, esto es una lucha de intereses, seamos francos. O sea, cada sector incluso hace su lobismo, eso es normal.
contrata hasta empresas eso es normal. Cada sector, el ron, cemento, lo que tú quieras, eso y es democrático, ¿no? El asunto está en que en los 90, por ejemplo, habían todavía partidos de un discurso pro pueblo, muy en defensa de las grandes mayorías. De repente, aquí tenemos 3 partidos que ahora nos dimos cuenta que son más o menos lo mismo en términos de su planteamiento programático, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces, tú tienes sectores poderosos, muy poderosos, que saben hilvanar un discurso para defender sus intereses, unos partidos que dependen de esos sectores para ganar elecciones, porque las elecciones son un asunto de dinero. Entonces, bueno, ¿y qué va a ser de la baja clase media o del pueblo llano en todo esto? ¿Cuál es la manera de hacer un pacto fiscal que, si bien no afecte mucho, o sea, cómo salvar esto de que yo no quiero afectar a este sector porque es muy poderoso? Sí, pero si no lo afecto, tengo que afectar a los más pobres, y ahí está la sombra de abril del 84. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y qué te parece y cuáles te parecen a ti que son los sectores de la economía que están en capacidad de hacer mayores sacrificios en este proceso? Es que eso de... Bueno, vamos por parte de nuevo. Tú tienes todos esos jugadores en el terreno. Sí, sí. Pero tienes una autoridad, como la tenías en el 90, como la tenías en el 92, o en la década de los 90, porque estas transformaciones de los 90 empezaron con el arancel, que se hizo por decreto y luego se convirtió en el código arancelario en el 93, por decreto en el 91 y luego en el 93. No queremos eso, queremos por ley. Pero el partido de gobierno ahora tiene la mayoría. Sí, pudiera hacer lo que quisiera en ese sentido. Entonces, aquí lo que primaría es, y volviendo a la pregunta tuya de la calidad del gasto y a la del tema eléctrico, bueno, aquí hay que ver una visión de país y debe imponerse esa visión de país. Esto no es sectores. Esto no. Porque si vamos a estar con que aquí a ti no te toco, a ti tampoco, pues vamos a seguir lo mismo en los parches. Entonces aquí primaría, y por eso la propuesta del CRES, que es integral en que simplifica el sistema tributario. Y si la gente todavía, es que en la psiquis de la gente es que todavía nos van a castigar, pues no. Es que son por los palos que nos han dado históricamente. Pues no, es que hay una alternativa. Y si ustedes invitan a uno, pues vamos a aprovechar, ya que estoy aquí, para reiterar que hay una alternativa y se llama la propuesta de CRES, que va a incrementar las recaudaciones, va a reducir perdóname que te distorsiones. interrumpo, pero la CRES es imposible que deje a todos contentos. O sea, si se necesita más dinero, algún sector se va a afectar. Por eso mi pregunta, de los sectores fundamentales de la economía dominicana, ¿cuáles sectores tú consideras que podrían ser los que están en mayor capacidad de resistir? Por ejemplo, tú a la clase media le pones una cosa más y, óyeme, esto es duro por el asunto de los que estamos formales, las empresitas formales. Ahora, ¿cuáles sectores están en capacidad? Es que de nuevo esto tú no lo puedes ver de la forma estática tradicional, de que esto es un castigo para alguien, que le voy a extraer a alguien. Es que tú tienes que verlo como que esto es, como lo es, integral. Esto va tocando esta reforma, esta transformación. Yo no le quiero decir reforma. Pero es imposible que quedemos todos felices. En un pacto fiscal alguien se ha de sacrificar siempre. No es posible. Y siempre clase media hacia abajo. Claro. Bueno, alguien. Entonces, por eso te pregunto por tu conocimiento, ¿cuáles sectores tú puedes apretar? La baja clase media, no sé. Pero estoy tratando de explicar de que adelante, vamos a yo sé que es difícil que ustedes lo comprendan porque es algo novedoso. Y ya, a mí no me molesta yo repetir 1000 veces, no, es que se va a equilibrar la carga y es que esto no es para castigar un sector en particular. Tú me dirás, habrán algunos que ahora mismo tienen unos beneficios que no lo tienen. Vamos al tema de las exenciones. Bueno,
Hay quienes dicen, vamos, si se eliminan las exenciones se arregla el problema. No, eso es falaz. Lo único que sí, en la parte del IVA, que es donde están la mayor... Es un elemento a tomar en cuenta, lógicamente. Es un elemento a tomar en cuenta. No es la solución absoluta, pero hay que tomar en cuenta esa revisión. Pero déjame explicar. Por favor. Déjame explicar. En el IVA, que es el impuesto, la figura impositiva que más exenciones tiene, bueno, pues ya hablamos de ir generalizando la base en 3 años, bajando del 18 y el 16 a 10 y subiendo de los exentos a 10 en 3 años. Y se compensan porque ya el gobierno, las autoridades tienen los mecanismos y no va a incidir mucho porque también hay una transformación en los selectivos. Hay una propuesta de bajada de los selectivos. Selectivos aquí al consumo están creando unas distorsiones grandísimas que uno lo dijo cuando la 253-12, desde el CRES dijimos, usted va a tener mayor contrabando. Y no solamente hemos tenido contrabando, hemos tenido falsificaciones y muertes. Porque se dijo, bueno, vamos a castigar a unos sectores, a los que están consumiendo más alcoholes, a los que fuman, a los mismos que compran hidrocarburos. Entonces ahí hubo la mentalidad de castigar que tú traes a la mesa. Yo no hablo de castigar. Sí, Repito la pregunta. ¿Cómo fue que ¿Cuáles sectores son los que estarían en mayor capacidad de resistir cualquier revisión? Entonces, en ese momento, uno de esos sectores que se pensó son los que más consumen alcohol, los que fuman, y uno le dijo, mira, pero tú le estás creando el incentivo es para vender menos, y así pasó. Las recaudaciones se cayeron. Por donde empezó a entrar la gente no dejó de consumir. Y empresas tuvieron que cerrar, irse a zona franca, porque aquí no aguantaban. Lo de la clase, lo que venden alcohol se quejan, y gente muriendo. Eso no ocurre en todo el mundo, que se graba lo que me llaman los vicios, alcohol, cigarrillos. Claro que sucede en todo el... No, espérate. Alto para estimular. Espérate. No, pero por Dios. Vamos al paso. ¿Dónde ustedes creen que está uno de los mayores mercados de contrabando en el mundo de cigarrillos? En la frontera de Estados Unidos y Canadá. 2 países que usted dirá, bueno, pero tienen unos niveles de desarrollo institucionales y jurídicos que no tenemos nosotros. ¿Y cómo permiten eso? Porque el incentivo es altísimo. Usted le crea la necesidad a la gente y le va a construir un camino. Entonces, cuando usted hace unas alteraciones en el código tributario de ese tipo, pues usted está creando el incentivo, el camino para que sucedan todo este tipo de cosas. Se trata de lograr el equilibrio, que es bien difícil. ¿Dónde está el equilibrio? Ahí entran ustedes. Nosotros tenemos una propuesta. Se discute, ojalá y se implementara. No va a haber consenso general, eso es muy difícil, pero hay un liderazgo político. Ustedes van a eso debería imponerse, debe primar el criterio de la patria por encima de los intereses particulares. Hay gente que no entiende de eso. Mire, ustedes han sido convocados, han sido llamados. Correcto, han sido llamados, convocados. Entienden que el mejor escenario es ir al CES, que se convoque al CES. El presidente hizo alusión a esto en un episodio de la semanal. La propuesta del CRES ya la conocen las autoridades del 21 y no ha cambiado mucho. Okay. Sigue estando a disposición de las autoridades, se difunde por diferentes medios, gremios empresariales, a todo el que le interese conocerla íntegramente. Y el documento ya anda circulando por ahí. Debo decir, si lo tienen en las manos, es un documento vivo. O sea, puede sufrir algunos cambios. Vamos a buscar. Se puede encontrar. En la página está la versión desactualizada, la del 21. No ha cambiado mucho. Hemos tenido unos problemas con la página, pero lo vamos a subir pronto. En el caso, ¿dónde entran? O si es un sector muy minúsculo, cuando se habla de una reforma, sectores informales que han sido atacados y incluso perseguidos en los últimos meses, como los chinos, que tienen un amplio comercio, y la informalidad en la calle, en la que participan muchos vecinos, muchos haitianos. Ese tipo de negocios
que están como, no están en el sistema, están al borde, escapan usualmente, ¿eso cae en la sombrilla de la informalidad o en el aspecto de informalidad en sentido general? No tienen tamaño para una atención especial. Atención especial es la que le deben de prestar las autoridades para fiscalizar y lo pueden hacer desde la misma frontera, obviamente. Cae dentro de la informalidad, cae dentro de la evasión. Ahora, reitero, es que tú tienes unos incentivos fuertes en el sistema tributario dominicano y un sistema complejo de administrar, y lo que se busca es la simplificación. Entonces también la administración tributaria se le hace difícil. Y este sistema busca la simplificación también en ese sentido. Los anticipos, por ejemplo, hay quienes dicen vamos a eliminarlos. No, eso sería ir demasiado rápido. Vamos a bajar de 12 como hay ahora mismo a 4, a 1 trimestral, por ejemplo. Es parte de la propuesta. Que tú tengas que hacer muchos formularios que enviar a la administración tributaria mensualmente, vamos a simplificarlo a 1 mensual. Y eso te va a simplificar no solamente la fiscalización, sino también, obviamente, bajarte costos y temas de tiempo dentro de tu empresa. Con el tiempo, ¿no cree usted que debería eliminarse el anticipo? Porque el anticipo yo lo veo como un gobierno prevalece de su falta. No puedo, tengo temor de ilusión, evasión, déjame cogerle adelante por si acaso y después veremos. Bueno, tú tienes una responsabilidad como Estado de hacer que paguen. Entonces no me tomes dinero adelante prevaliendo de tu falta. Crea mecanismos eficaces. Yo estoy de acuerdo contigo. Okay. Por eso la reforma del CRES es gradual. No es algo para que no nos digan... Integral y gradual. Sí, integral y gradual. Gracias por recordar la parte de integralidad. Ojalá llegáramos a ese nivel. Pero proponemos, bueno, espérate. Vamos por lo menos a empezar con estos pasos y vamos a demostrar que es un sistema sostenible, como se tuvo miedo en los 90 y dio resultados. Y si tú tienes una pregunta. No. Pues yo quería mencionar algo de la calidad del gasto. Se nos quedó el tema eléctrico. Mira, aquí hay reformas que concomitantemente con esta hay que realizarla. Una de ellas es el tema del código laboral. Ahí hay unos costos laborales no salariales introducidos que te incentivan la informalidad. Uno de ellos es que se está en violación de 2 leyes importantísimas, la 8701 de Seguridad Social y la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que indican otro mecanismo que no sea la cesantía, que es un seguro de desempleo. Y hay diferentes modalidades. No es que se pierdan los derechos adquiridos de quienes lo tienen. Es que necesitamos un mecanismo diferente de ahora. Y en ese sentido hace falta una modificación, una verdadera reforma, que es perfeccionar el código laboral. Pero el otro tema es el eléctrico. Ahí estamos echando a la basura 1.400, 1.500, 1.600 millones de dólares al año. Ahí se necesita una reforma urgente. Ahí viene lo que tú dices de la calidad del gasto y otros sectores. Sí. Adelante, Julián. Lo más parecido a la propuesta del CRES es la reforma del 84. En el sentido de, organiza toda la economía y de ahí en adelante todo va a caminar bien. El resultado todos lo conocemos. No, lo más parecido a esto sería las reformas del 92. De los 90. Yo quiero plantear primero el 84. Igual la del 92, con una diferencia. La del 92 fue por decreto. La del 92, el Código Tributario fue aprobado pero las reformas se hicieron antes de la ley. No, el Código Tributario del 92 fue aprobado en el Congreso. ¿Y quién estaba ahí? Estaba el señor Danilo Medina, de la oposición. Pero todas las reformas, todos los cambios que se hicieron de urgencia, lo hizo Balaguer por decreto. No, señor. Bueno. El único que hizo fue el Código Arancelario, como ya le mencioné. Bien. Fue el único. Quiero significarle que nosotros tenemos... Usted está planteando, o lo plantea el CRES, perdón, no usted. Usted está planteando una reforma
que podría resolver muchos problemas. Ahora, ¿a costa de qué? Cuando usted me amplíe la base del ITEVI, va a subir todos los productos. Que no. Vamos, explíqueme cómo. Yo le dije que no necesariamente. Si un producto, si el arroz le pongo el ITEVI, ¿cómo se mantiene el precio? Exacto. Si usted le pone ITEVI a la leche o al azúcar, ¿cómo mantengo el precio? La leche y el azúcar están grabados. Al 16. A los que no tienen. No al 10, al 16. Los huevos. A los que no tienen, ¿qué le va a pasar al precio? Usted empezó a pagar al 16, de golpe y porrazo. Usted no se acuerda, pero lo empezó a hacer en el 2013. Pero a los que no tienen los productos exentos de ITEVI, ¿qué le va a pasar cuando usted le coloque ITEVI? Primero, es gradual. Y segundo, como ya le dije, todo lo que ahora mismo tiene una transformación de algún tipo, ya tiene un costo integrado del ITEVIS. Ya. Y se va a quedar al mismo precio. Esta propuesta es integral y propone reducir costos en la economía. Si suben, existen los mecanismos de compensación de los más desprotegidos. ¿Cómo cuáles? De los quintiles 1 y 2 de la economía. ¿Subsidio? Sí, subsidio, como existen ya los mecanismos. Ya. Bueno, yo le hago Ahora, la les recuerdo algo. ¿Usted sabe quiénes son los que más están beneficiando de las exenciones del ITEVI? Todos los que estamos aquí en esta cabina. Ajá. Estamos en el quintil 4 y 5, prácticamente. Si no todos, la mayoría. Y por supuesto, los precios van a subir. Pero yo lo veo en cada pero producto. Pero te han planteado algo muy importante, servicio. que en contraposición a eso, eliminar el tema de la cesantía. O sea, mientras por un lado usted me va a presionar que a un no. mayor incremento, me va a reducir los beneficios de la clase obrera. Julián, usted quiere tergiversar lo que yo digo. Porque Dígame, yo dije hace un momentico que no es que se pierdan los derechos adquiridos. Simplemente es cambiar por un sistema nuevo. Eso es más o menos lo mismo. Está muy bonito, muy bien dicho, pero yo lo entiendo igualito. Bueno, Julián, usted lo entienda como... No, Julián lo entiende como él quiere, pero si tú quieres yo se lo explico mejor. El tema de cómo ampliar la base del ITEVIS y que los nuevos productos que incluyan, se le aplique el ITEVIS, no aumenten de precio. ¿Eso es posible en economía? O sea, por ejemplo, el mondongo no paga ITEVIS. De repente el mondongo le pusieron un 10%. ¿Hay la manera de que el mondongo no suba de precio si antes no pagaba ITEVIS y ahora paga? Pueden conversar por otro lado, pero va a subir. A ver, ¿de qué manera podemos hacer todo eso? Lo primero que tienen que ver es, como le dije, que esto es integral. Yo no he podido ni voy a poder desarrollar todos los impuestos que se modifican, se bajan, y usted va a tener de nuevo una nueva senda de desarrollo de República Dominicana. Y no lo piense solamente en los costos, piénselo en los ingresos que van a incrementarse en tal sentido, como sucedió en los 90. En los 90 usted mira y bajó la pobreza significativamente, el desempleo se redujo en más de 10 puntos, el ingreso real se incrementó en 35%. Hay ahora mismo costos que vienen por otros impuestos que se van a modificar. Sí, pero la pregunta seca es, si el arroz no pagase ITEVIS y ahora con esta modificación va a pagar ITEVIS, ¿existe la posibilidad de que ese arroz que no pagaba ITEVIS y ahora yo le voy a poner un 10% de ITEVIS, se quede al mismo precio? Existe la posibilidad de que algunos bienes que ya aumenten. Sí, gracias. Y como ya dije anteriormente, no, es que ustedes me quieren conducir ahí, pero yo quiero volver a la respuesta anterior, que ya yo le expliqué. No, lo que pasa es que tú tienes que decirme si se puede y luego que me digas si se puede, dame tu explicación de las luces que tendrá esa reforma. Ok, el arroz, ¿tú crees que no tiene, que tú no estás pagando ITEVIS por él? Sí. Y lo va a pagar más si lo suben también. No necesariamente. La pregunta sencilla es esa. Es el producto que no está en el ITEVIS ahora. Fruto de una reforma lo ponemos en el ITEVIS. Vamos de nuevo. Hay la posibilidad Vamos de nuevo. Sí, existe la posibilidad. Pero eso es lógico. Pero yo quiero que ustedes... No me parece tan lógico, pero lo respeto. Pero yo no quiero que ustedes se cierren porque la audiencia se merece una explicación mayor y es lo que yo quiero hacer. Más amplia. No concentrarnos ahí. Entonces yo desde el inicio estoy explicándole que aunque el bien esté exento, usted está pagando ITEVIS en todos los
usted empaca algo y ese empaque pagó un ITEVIS. Ajá, ¿verdad que sí? Ok. Usted compró combustible para autogenerar Sí, adelante. y usted pagó para esa planta eléctrica. Esa planta eléctrica pagó un ITEVIS. El mantenimiento paga un ITEVIS. Usted está pagando ITEVIS en esta economía, aunque usted no lo crea. Sí, yo le creo. Lo que pasa es que cuando usted me lo amplíe, Collado, me voy gracias. a pagar más. Collado, gracias. Mire, Julián, Lo que usted dice y es correcto. para el mensaje, me están viendo la cámara. Mire, el mensaje final aquí es, señores, hay una alternativa diferente. Cuando le hablen a ustedes de una reforma, no tienen que pensar que es únicamente para incrementar las tasas y crearles nuevas figuras impositivas. Hay una alternativa que en promedio nivelaría la carga, bajaría costos de vivir y hacer negocio en República Dominicana y crearía una nueva senda de crecimiento para el país y crearía una sostenibilidad fiscal que no la hemos tenido con los parches. Ese es el mensaje final. Gracias, Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenible, CRES. Nosotros continuamos. Recuerden que para usted construir, reconstruir, hacer cambios en la casa, en la oficina, los mejores equipos, las mejores herramientas con certificación internacional. Materiales industriales, una ferretería completa, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales Que vayan y compren ahora antes del pacto fiscal. industriales, compre ahora, aunque ahí siempre le buscan la vuelta a usted. Información, puntos de